Bueno, continuamos acá conversando con Pedro Elías Hernández. Precisamente es un tema polémico este que estamos tocando porque nos estamos remontando al origen de lo que ha sido el chavismo en el poder. Por supuesto. Donde yo estuve hasta el año 2007, por supuesto. No lo escondo, sino que lo digo. El año 2007 es un punto de inflexión. Un punto de inflexión que vino una reforma constitucional, pero también tiene que ver todo esto con los factores que ayudaron a que un proceso que se inició con un triunfo electoral y que se inició con la fundación de nuevas instituciones a partir de la Constitución del año 99, termina en un proceso, a mi modo de ver, de desinstitucionalización, como se lo decía ayer a Tarek William Saab. Correcto. ¿Qué fue o cuáles fueron los factores, Pedro Elías, que coadyuvaron a que, como tú lo decías antes de la pausa, la revolución se desmandara por ese camino? Bueno, porque ese es su incentivo fundamental. Entonces está como en su motivación natural. Y entonces, esa es su tendencia, como un tropismo, ¿no? Tropismo revolucionario. El asunto, Vladimir, es que el problema es que este tipo de revoluciones con este tipo de características precisamente desarrollan esa inclinación autoritaria y los factores que se le oponen, si no entienden su naturaleza, entonces obviamente van a reproducir en sus acciones las cosas que el adversario quiere que tú hagas. Porque otra de las cosas del relato revolucionario es el victimismo. Yo víctima siempre. Una de las características de este gobierno es que nunca es culpable de nada, no es responsable de nada. Es siempre una víctima. El imperialismo, la guerra económica, los factores. Esto es clave dentro del discurso del relato revolucionario también populista. Al igual que la división de las sociedades. Yo divido los buenos, los malos, el pueblo, el antipueblo, el patriota, el revolucionario, el antirrevolucionario, el escuálido, etc., ¿no? Estos son elementos clave en esa retórica, pero esto suena como muy coherente y la pregunta es por qué la oposición no ha hecho ese análisis que yo lo veo como tan claro. Porque no es asertiva precisamente en el diagnóstico de la naturaleza. Por ejemplo, te voy a poner esto. Esto es una revolución que yo siempre he pensado que es una revolución antiguevarista. ¿Por qué? Recuérdate aquello que decía el Che Guevara. La revolución es aquella circunstancia en la cual lo extraordinario se convierte en cotidiano. Bueno, esto es totalmente al revés. Aquí lo cotidiano, que debería ser que tú tengas agua, que tú tengas luz en tu casa, que tú tengas servicio de gas doméstico y que puedas saber a qué precio vas a pagar mañana los alimentos que vas a comprar. Bueno, no, es absolutamente extraordinario que eso ocurra. Es extraordinario que tú tengas luz en tu casa, que tú tengas agua en tu casa y que tú puedas saber a qué precio vas a comprar las cosas. Entonces, todo lo contrario, es antiguevarista. Inclusive, están en contra de su propio relato. Entonces, ¿eso a qué nos remite? Ahí donde tú tienes que dirigir y enfocar tu acción política. Lo que decía Emiliano Zapata, degeneró en gobierno, la gobernanza de las revoluciones, es una grave crisis. ¿Por qué? Porque los revolucionarios y las revoluciones ponen su acento en la transformación. Y muchas veces ocurre que se hacen conservadoras al día siguiente. Totalmente, totalmente. Y ahí hay una especie como de paradoja. Y entonces, muy rápidamente... Porque su objetivo termina siendo la preservación del poder. O sea, exactamente. Porque la pérdida del poder o del gobierno termina siendo una tragedia. O sea, no, por eso es una contradicción que un proceso que nace de una elección, de la expresión de la voluntad popular, termine, bueno, evitando luego que la voluntad popular pueda en algún momento decirle, mire, hasta aquí llegaron ustedes, vamos a un nuevo gobierno y si ustedes mañana lo hacen bien, pues mañana lo ponemos otra vez. Exacto. Pero ese elemento de que el origen es electoral y que es una cosa de la que ha venido tratando de zafarse, de alguna forma, el instinto revolucionario, es uno de los elementos claves para que la oposición entienda que precisamente ese origen es el que hay que evitar que ellos se salgan de ahí. Y esa ha sido la lucha. Ahora, por eso que me parece sumamente extraño que la oposición maneje el tema de la abstención, maneje el tema de la no participación electoral. Eso es música para los oídos del instinto revolucionario de este tipo de revoluciones socialistas. Es muy grave. Entonces,
Eso hay que corregirlo. Todo lo contrario. Lo que necesitamos efectivamente que haya esa necesidad, aún en las peores circunstancias, de que el voto y el escenario electoral sea un centro de batalla, sea una trinchera de lucha fundamental. El voto y el sufragio es la última trinchera de la democracia, es la última línea de defensa del régimen de libertades. Eso no se puede entregar. Ahora, Pedro Elías, fíjate, antes de profundizar ese tema, porque tiene que ver con el debate en la oposición, no de ahorita, sino el debate, por ejemplo, incluso con la abstención del año 2005, pero hay algo que tiene que ver con el concepto de revolución. Se supone que cuando se produce una revolución es para la sustitución de unas estructuras de poder, tanto en lo político, en lo económico, se sustituye toda una superestructura en distintos ámbitos y también, por supuesto, hay una sustitución de los parámetros ideológicos, ¿verdad? Esa es una revolución. Correcto. Pero en el caso venezolano, no hemos sustituido un modelo económico. Se ha profundizado más bien los vicios del modelo que se traía y que se dijo que había que cambiar. Por ejemplo, mira, cuando tú estabas en la causa R, cuando la causa R nació... Con Alfredo Maneiro. Con Alfredo Maneiro, la vieja causa R, bueno, yo llegué a la causa R después, en el año 93, pues un planteamiento central de esa organización era pasar del rentismo petrolero a un modelo productivo, ¿no? Correcto. Y eso también fue una promesa básica de este tiempo y no ocurrió, ocurrió a la inversa, bueno, ¿no? Quiero decirte que lo que tú dices es sí, pero no, porque hay algunas cifras económicas ahí que pueden más o menos decirnos. Fíjate, cuando el chavismo, la revolución socialista bolivariana llegó al poder, aquí la presencia del sector privado en el PIB era alrededor del 65 al 70%. Y eso dicho en un país petrolero donde el petróleo es un monopolio del Estado, quiere decir que el músculo privado era muy grande. Eso se ha reducido al 20%. Ahí tienes razón, eso es correcto. Entonces sí ha habido un proceso de reducción sustancial del músculo privado, del espacio privado, que es una reducción sustancial de la libertad. Y eso es un elemento clave. Y es un elemento de las cuales las revoluciones socialistas le van a la yugular inmediatamente, el concepto de la propiedad. Sin embargo, el modelo económico no es un modelo socialista tampoco. El modelo económico, bueno... imperante. Bueno, mira, esta versión de socialismo es una especie de religión, donde el Estado es el Dios. Entonces, si tú tienes una economía en donde, medida en dólares, el 80% de la propiedad no residencial está en manos del Estado, hermano, eso se parece muchísimo a esa versión del socialismo, del estatismo económico asfixiante, que por cierto es una cosa respecto de la cual rompieron los socialismos democráticos que conocemos en Europa, que tiene otros defectos en mi opinión, pero que obviamente reconocen la presencia de la propiedad privada, el desarrollo de la riqueza, además que le interesa que haya una sociedad privada fuerte, musculosa, para que pueda pagar sus impuestos. Bueno, pero fíjate, lo asumieron los chinos también. Los chinos también, ahí vamos. Y los cubanos han querido asumirlo, pero bueno, ahora se interrumpió un poco ese proceso. Está ahí en veremos con la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Sumamente interesante esto que tú acabas de plantear, porque nos remite a la evidencia empírica documentada de otras revoluciones. Fíjate, en los primeros 20, 30 años de la mayoría de estas revoluciones socialistas, Unión Soviética, Rusia, la misma mexicana, que tuvo un gran componente socialista, sobre todo al principio, la china, ni se diga, la cubana. En los primeros 20, 30 años de estas revoluciones, el proceso de experimentación social que convierte en un gran laboratorio a los países en que se desarrollan, es enorme, con resultados sumamente decepcionantes, pero pasan aproximadamente 20 o 30 años en eso, en un gran proceso de ingeniería social, inventando todo tipo de cosas, por supuesto siempre dirigiendo sus esfuerzos hacia la reducción de la libertad privada, de la economía, de acabar con la propiedad privada. Eso está en sus códigos, en su relato fundamental. Pasan esos 20 o 30 años y la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque los socialismos tienden a mutar hacia formas menos socialistas de relaciones económicas para no colapsar. Y eso fue lo que pasó 30 años después en China. Eso fue lo que pasó 20, 25 años un poco en el proceso soviético, que no fue parecido al de China, pero empezaron ya inclusive en la época de Stalin con el segundo plan quinquenal a producirse algunas reformas importantes. Sucedió de alguna forma con la Revolución Cubana a partir del periodo especial
y tal vez pueda suceder con la revolución socialista bolivariana en este momento, cuando ya estamos viendo inclusive que hay síntomas de algunos cambios, donde se abren posibilidades Vamos a hablar de eso. apertura de mercado. Vamos a seguir hablando de este tema del regreso, pero también está pendiente un análisis que tiene que ver con lo que ha sido precisamente la ruta política zigzagueante que ha dado la oposición en todo este tiempo. Correcto. ¿Hasta qué punto se puede asimilar propensión al voto con colaboracionismo? ¿Y hasta qué punto el no voto es rebeldía? Vamos a la pausa y ya venimos con Pedro Elías Hernández.